Todos esta semana centramos nuestro tiempo en el síndrome de Asperger. Niños y niñas, hombres y mujeres diferentes que han nacido marcados por una discapacidad invisible que en muchas ocasiones les provoca a ellos y a sus familiares problemas, sufrimiento y en ocasiones también soledad. Todos ellos luchan sin descanso y con la esperanza de conseguir un futuro más amable en el que puedan comprender el complejo mundo de los seres humanos y ser aceptados tal y como son. La próxima hora y media en un tiempo, como siempre, en directo y abierto a todos aquellos que quieran participar en el programa a partir de este momento. 902 22 27 28, el número de teléfono que ven en este momento impreso en la pantalla y que estará a disposición de todos ustedes a lo largo, repito, de toda esta hora y media. Con ustedes y con nuestros invitados hablaremos. Mercedes Belinchón, muy buenas noches. Doctora en Psicología, profesora titular de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Centro de Psicología Aplicada de la misma. Mercedes, al principio, hace apenas unos minutos, antes de empezar el programa, yo iba haciendo algunos apuntes sobre este síndrome que vamos a analizar esta noche y comentaba, es muy desconocido. Es muy desconocido porque afecta a muy pocas personas, es muy desconocido porque la comunidad científica hasta el momento tampoco ha hecho grandes desarrollos al respecto, o es desconocido porque simplemente no nos ocupamos de él. Bueno, yo creo que es desconocido primero porque el síndrome de Asperger, que es una variante o una forma de lo que actualmente se conocen como trastornos del espectro autista, ha sido descrito como tal hace relativamente poco tiempo. ¿Se ha asociado hasta el momento con el síndrome, con el autismo? Sí, es una variante de autismo, entendiendo que el autismo es un patrón de desarrollo que implica alteraciones cualitativas en una serie de funciones psicológicas y que todas las personas, por tanto, que tienen alteraciones cualitativas de ciertas clases, en ese conjunto, en una tríada de funciones psicológicas muy concretas que tienen que ver con las habilidades de interacción social, con las habilidades de comunicación, con las habilidades de imaginación. Las personas que tienen cierta clase de alteraciones en el desarrollo en la primera infancia de esas capacidades, se dice que todas ellas presentan trastornos del espectro del autismo, ¿sí? Y lo cierto es que las formas más conocidas de autismo históricamente han sido formas asociadas al retraso mental. Eran personas que tenían esas alteraciones, pero además tenían retraso mental. Y no ha sido hasta hace aproximadamente 20 años que se han empezado, digamos, a describir y a descubrir pues el hecho de que se puede presentar ese conjunto de alteraciones sin tener un retraso mental asociado. Y por tanto ese tipo de patrón de desarrollo se puede dar en niños y niñas pues que tienen, digamos, una inteligencia normal o incluso superior. Claro, 20 años en ciencia y en lo que son los cambios en los modos de trabajar de los profesionales, pues verdaderamente no es nada, ¿no? Pilar Martín, un poco el desconocimiento todavía. Pilar Martín Borreguero también nos acompaña, ella es psicóloga clínica especializada en el diagnóstico y tratamiento psicológico de los trastornos psiquiátricos en la infancia y la adolescencia, autora del síndrome de Asperger, excentricidad o discapacidad social, de Alianza Editorial. Tomen muy buena nota porque es, si no me equivoco, quizá el único libro en castellano. Sí, creo que es el único libro en ¿verdad castellano? Que sí? Bienvenida. Existe otro libro traducido de Tony Atwood. Bienvenida, Pilar. Gracias. Además hemos tenido la enorme fortuna de poder contar con Pilar, porque ella no vive en España. Bueno, vivo entre España e Inglaterra. Estoy en el proceso de trasladarme por completo a España. A España. Pues celebramos muchísimo que hayamos tenido la oportunidad de cortar contigo, porque uno de los grandes problemas también a los que se enfrentan los afectados y los familiares del síndrome que hoy tratamos es, por una parte, como nos apuntaba la doctora Belinchón, pues las aportaciones muy recientes de la ciencia, y por otra parte la escasa o nula bibliografía en castellano a la que pueden tener acceso tanto padres como afectados. Un libro que yo tengo en estos momentos en mis manos, el síndrome de Asperger,
excentricidad o discapacidad social. ¿Por qué planteas excentricidad o discapacidad social con interrogantes? En principio yo lo que quería hacer era estimular un debate sobre las diferencias individuales en el comportamiento humano y sobre la posibilidad de si es posible establecer ciertos límites o líneas divisorias entre los comportamientos normales y los comportamientos patológicos. Y si realmente es apropiado hacer esto. Entonces lo que a lo largo de mi libro creo que he dejado bastante clara mi postura, que el síndrome del Asperger es realmente una discapacidad social. No lo he tomado nunca como una excentricidad comportamental. Y lo he hecho así por dos razones principales. En un primer momento dado, creo que la excentricidad siempre está relacionada con la cultura del lugar donde vives, con el periodo donde vives. Y creo que hay un elemento de elección personal, de separarte un poco de las normas sociales. Por desgracia, los niños con el síndrome de Asperger, los adultos con el síndrome de Asperger no eligen tener el síndrome. Esa es la primera razón. Y la segunda, por la que creo que es una discapacidad social y no simplemente una excentricidad, era porque realmente las bases biológicas que subyacen al síndrome afectan lo más esencial de nosotros como seres sociales complejos, que es la capacidad de empatizar y de mostrar reciprocidad social y emocional. Va a ser muy interesante. Pero por eso quería estimular este debate, que realmente no es una excentricidad, es una discapacidad social importante. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pablo Vega, secretario de Asperger España, padre de un hijo con este síndrome. Tiene en estos momentos 25 años su hijo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Hasta el momento hemos hablado de la parte técnica con la doctora Belinchón, con Pilar Martín Borreguero, y desde el lado de quien lo sufre y de quien lo padece, desde la familia, intuyo que, como en tantas afecciones psicológicas o que tengan que ver con la mente, una parte fundamental en el tratamiento. ¿Cómo lo vive? Claro, siendo el presidente de la asociación, entiendo que hay no solamente información, sino experiencia y teoría aplicada, pero habrá muchas personas que conozcan que no es así. La verdad es que se vive con mucha dificultad, y además sobre todo porque al no ser algo conocido, no ser algo tratado, pues estamos como un poco perdidos. Entonces, bueno, pues lo que más nos preocupa es eso, el que estamos conviviendo con algo que no se ha tratado. Afortunadamente ahora ya se empieza a conocer. Digamos que cuando es muy curioso, porque cuando te diagnostican y empiezas a ver pues todos los test y todos los comportamitos, pues ves que algo que parecía que te pasaba solo a ti, que solo tenías tú, pues de repente lo ves como más amplio, le ocurre a más gente. Hay ya unas pautas de conducta concretas en todos ellos, y entonces desde ese punto de vista... ¿Esto tranquiliza un poco? Sí, no es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, no, mucho menos. Pero sí eso que tú creías que solo te pasaba a ti, que además no sabías cómo ponerle medios, qué se debe hacer, pues de repente ya le pasa a más gente. Hay gente que se ocupa de estudiarlo y de plantear posibles soluciones. Y la verdad es que eso sí va tranquilizando. De hecho, la asociación lo que pretende es eso, sobre todo pues la divulgación. ¿Cuándo nace la asociación? La asociación nace hace un par de años, el 23 de abril del 2002 creo que es la... Todo, es que todo lo que tiene que ver con el tema central de esta noche es muy reciente. Estamos hablando de una asociación que tiene 2 años, estamos hablando del primer libro escrito en castellano tratando este tema que hoy nos ha convocado. Nos contaba la doctora Belinchón que estamos hablando de los últimos 20 años y en un desarrollo... Estamos hablando de 20 años desde la primera descripción, pero muy relativizado, en inglés. Claro. Diríamos cuando realmente el síndrome sale a la luz pública, incluido el ámbito profesional, es a principios de los años 90, que es cuando se reconoce o se incorpora ese síndrome a lo que son pues las clasificaciones diagnósticas de los problemas mentales y del comportamiento, ¿no?
Por tanto, no hace ni 10 años que realmente, fuera de lo que sería un círculo más o menos específico de investigación, salta a la luz pública y al ámbito general de los profesionales que hacen diagnósticos clínicos la problemática. Claro, porque el hijo de Pablo, que en estos momentos tiene 25 años, ¿cuándo fue diagnosticado? Pues fue diagnosticado accidentalmente, porque no buscábamos diagnóstico a los 19 años. Nosotros fuimos a un proceso de incapacitación civil, yo llevaba que tenía que verle un perito, en este caso fue un neurólogo, y la verdad es que con mucha rapidez, cosa curiosa, lo diagnosticó. Luego yo ya me he encargado pues de buscar hace 6 en los años test, sí, de ese diagnóstico, en los test que venían, y la verdad es que le clavan, o sea, el perfil es como si le estuvieran definiendo. Y hasta ese momento, y además por un hecho anecdótico, ¿no? De todas formas la ciencia y la medicina está llena de hechos anecdóticos, como por ejemplo podría ser el diagnóstico que llegó a su hijo. Y hasta ese momento, pues nada, le catalogaban con retraso madurativo, trastorno generalizado de la personalidad, pero no estaba claramente definido. Pero ustedes, pero si me permite este tuteo, sí, empezáis lógicamente a preocuparos, a daros cuenta de que hay algo que os llama la atención de vuestro hijo, aunque ese diagnóstico llegue, recordamos, de manera absolutamente fortuita, hace 6 años. Pero cuando empezáis a preocuparos, porque veis que algo está ocurriendo, algo que os llama la atención, ¿cuándo es? Pues prácticamente con 3 años ya empieza a tener conductas pues un poco aislacionistas, no participa de los juegos, se aísla, hace cosas pues muy rutinarias, como tiene muchas habilidades, pues como bailar monedas o saber dónde está un objeto concreto en un momento determinado. Como anécdota, recuerdo que en un bautizo lleno de gente en una casa del pueblo estaban buscando el matamoscas, el bote del matamoscas. Sí. Tenía 4 o 5 años, digo, preguntarle a Eduardo, que seguro que lo sabe. Entonces dijo, está en tal sitio, encima de un aparador. O sea, esas cosas le llamaban la atención, una serie de cosas que a los demás no nos llamaban la atención. Y luego pues él procuraba estar solo, hablaba dentro de su peculiaridad de lenguaje más con los mayores que con los iguales, y no captaba pues esas pequeñas cosas como cuando riñes a un niño con la mirada. Y entonces pues fueron cosas que fuimos trabajando y que fuimos intentando tratar, pero que bueno, que hemos estado ahí un poco sin saber lo que era, y ha estado con psicólogos, ha estado en colegios de educación especial. La verdad es que ha sido muy buena la evolución y estamos muy contentos, pero nunca ha tratado en esa línea que a lo mejor van a tener la suerte los más pequeños de poder ser tratados. La verdad es que era difícil. Hay otro niño más pequeño, Alberto Serra es su padre. Alberto, bienvenido. Tu hijo tiene 8 años. Acaba de cumplir 9. Acaba de cumplir. Bueno, si él nos estuviera escuchando, seguro que nos reivindicaría lo de los 9 años. Se llama Nicolás y tienes 2 hijos más. Sí. Que en este caso no tienen. No padecen el síndrome. No, el de 6 años parece que no, vamos. Y a Pablo, que probablemente Nicolás y otros niños van a tener muchísima más suerte, puesto que ya vemos que todo es muy reciente, pero que sin embargo ya contamos con elementos diagnósticos que tú seguramente habrás vivido con tu hijo. ¿Cómo empieza todo con el pequeño Nicolás? Pues de alguna manera la primera señal que nos dieron de que algo no iba bien fue a los 2 años y medio, 3 años, en la escuela infantil. El equipo de psicólogos, no sé si era, me parece que era una mujer solo, no sé si era un equipo, pero vamos, en la escuela infantil, nos dijeron que había algo raro en Nicolás, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí un poco había algo raro. Sí, y cuando algo extraño, de pronto comportamientos extraños. A los padres les llaman, tu hijo nos parece que tiene un comportamiento raro. Exacto. Que es un si lo que pasa es que claro, no te dicen qué es lo que es, ¿no? Claro, claro. O sea, simplemente notan que el comportamiento del niño no es el habitual de los niños de su edad, y entonces pues un poco pues te dicen, bueno, pues lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos estudiando, ¿no? Y bueno, y hasta ahora. Es decir, que desde ese momento, desde luego ha habido mucha gente que ha estado de alguna manera pendiente de él, ¿no? Viendo cómo evolucionaba. ¿Y cómo lo sentíais vosotros en casa? Hombre, nosotros en casa, al principio pues eso, te dicen algo así y entonces pues dices, bueno, pues nada, pues
pues adelante, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero tampoco sabes el alcance de lo que te están diciendo. Es que no te dicen, mira, tu hijo tiene esto, ¿no? Las soluciones para, por ejemplo, si por una enfermedad sería, pues, vamos a ver, ¿se le puede curar así o no se le puede curar? Pero ese bueno, es el problema con las enfermedades del cuerpo y las enfermedades de la mente. Entonces, pero es que en este caso te dicen que están viendo cosas extrañas en tu hijo, en el comportamiento de tu hijo, que es muy pequeño. Claro, al ser un niño tan pequeño tampoco puedes no es ver, fácil. No creo que sea fácil, ¿no? El determinar, pues pasa esto, pasa lo otro. Y entonces poco a poco, pues el niño va creciendo, los comportamientos a lo mejor se van definiendo, ¿no? O una serie de características, y entonces pues al final te dicen, mira, pensamos que tu hijo tiene esto, ¿no? Y en el momento en el que te hablan del síndrome, nosotros comenzábamos llamando la atención sobre el desconocimiento de este síndrome, pero ¿cómo lo recibís vosotros? ¿Sabéis a qué se están refiriendo? No. O sea, a mí la primera vez que me hablaron del síndrome de Asperger no, o sea, nunca lo había oído. Cuando me hablaron de autismo sí, o sea, que era una variante del autismo, un tipo de autismo, pero como síndrome de Asperger no. De hecho, hasta ese momento todo apuntaba a que mi hijo era hiperactivo, o sea, que tenía síndrome de hiperactividad con déficit de atención. Hemos estado 3 o 4 años con esto, ¿no? O sea, hay que decir que... Y más o menos os cuadraba, ¿no? Porque bueno, una persona hiperactiva... Sí, lo que pasa es que, claro, yo supongo que no, esto no es como una fórmula física, ¿no? O sea, hay que decir que no, una persona que tiene un trastorno de este tipo no cumple con, venga, es así, asá, o asá, ¿no? O sea, que, ¿es así, doctora? Eso, al final ya que tenemos además aquí a dos especialistas, quizás nos podrían contestar. Alberto habla como padre, ¿no? Sí, yo no creo que esto... Como padre de un niño pequeño que ves cómo va... Y es más, cuando te dan un poco una salida de decir, mira, es que pensamos que tiene esto el niño, tú empiezas a leer y intentas informarte por... Principales que existen en cuanto al diagnóstico, con respecto a la demora del diagnóstico, que muchas veces se confunde con el trastorno por atención o con hiperactividad. De todas formas son dos trastornos que pueden ocurrir juntos. Incluso quizás se puedan solapar, ¿no? Que es lo que nos han dicho. O sea... Sí, de todas formas siempre existen variables por las que se pueden diferenciar, y es a lo mejor las variables que los profesionales que no están muy especializados en el campo quizás no están muy familiarizadas con ellas, pero el trastorno de la hiperactividad y el síndrome de Asperger tienen cursos de desarrollo diferentes y tienen una presentación sintomática diferente también. Miguel acaba de cumplir 22 años, es uno de los enfermos diagnosticados que existen en nuestro país. No sé lo que me quieres decir cuando son tus ojos los que hablan. Una frase que perfectamente podría decir una persona afectada por el síndrome de Asperger, ya que no entienden el lenguaje no verbal. Esto no significa que no puedan llevar una vida normal. Pues yo voy a trabajar, regreso y luego pues voy a la academia donde me he preparado las oposiciones para auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid. A Miguel le encanta inventarse fantasías y el modelismo es su gran afición. Tampoco descarta llegar a ser escritor algún día. Me entretiene mucho el hacer recortables, lo encuentro bastante entretenido. Y luego pues estoy ahora mismo escribiendo unas memorias, que a ver cuándo las publico, y si se me publica me pongo a escribir novelas como un loco. Los síntomas característicos del síndrome de Asperger suelen ir acompañados de una inteligencia intacta, también de paciencia, como cuenta Miguel para hacer sus maquetas. Está 3 meses. O sea, hacer los arbotantes fue lo más complicado. Y todas estas figuritas. Pero es la Alhambra la que tengo realmente interés en enseñar. Ante la limitación en las capacidades de relación social, Miguel asegura que estar solo es su forma de divertirse. Yo cuando necesito relacionarme, me relaciono, o sea, como cualquier otra persona. O sea, tengo que preguntar, por ejemplo, a una persona dónde está tal calle, pues se lo pregunto y ya está. O sea, o voy a una tienda y necesito información sobre alguna cosa, la pregunto y tal cual. O sea, que yo me relaciono con cualquier otra persona normalmente, o sea, como cualquier otra persona. Pero mi forma de divertirme es estar solo. O sea, a mí me entretiene el estar solo. Me pongo a imaginarme mis fantasías
y ya está, y así me divierto. O sea, mucha gente me dice que como no me aburro. Y a mí muchas veces el estar con gente me resulta aburrido. Pero todos los viernes se reúne con sus compañeros para realizar actividades como jugar a los bolos, visitar museos o interpretar. No, yo voy a deletrear, o sea, es un gabinete, nos reunimos yo y 3 chicos más y hacemos algún tipo de conversación, comentamos algunas cosas y algún juego. Pues a veces hacer como de actores, a imitar algún tipo de escena, ese tipo de cosas. O sea, interpretar. La interpretación como actores es una terapia que les permite y ayuda a identificar situaciones habituales de la vida cotidiana en las que muchas veces se sentirían perdidos. Bárbaro, la verdad es que todos nuestros compañeros en las cámaras están alucinando con las maquetas que estamos viendo de Miguel. Nos comentaba Pablo, que recordamos que tiene un hijo con este síndrome que ahora tiene 25 años, nos decía cómo cuando era pequeño, de pronto, si había algo complicado o que le parecía que pues necesitaba mucho tiempo, se decía, pregunta a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama tu hijo? Eduardo. Eduardo, iba a decir yo, Enrique, ¿no? Pues pregúntaselo a Eduardo, y Eduardo finalmente lo conseguía. Se desarrollan habilidades de maneras extraordinarias, como por ejemplo estamos viendo en este caso a Miguel, que las ha desarrollado con este trabajo de las miniaturas. Yo creo que una de las cuestiones más características y más sorprendentes es que en la misma persona, en el mismo niño, a medida que va creciendo, van por una parte apareciendo habilidades muy sorprendentes, excepcionales incluso, pero al mismo tiempo no aparecen otras capacidades que son tan cotidianas y tan básicas y tan naturales en la práctica mayoría de la gente, que resulta verdaderamente asombroso. Y yo quería un poco conectar con algo que ha comentado Alberto hace un momento, cuando tú le preguntabas, bueno, ¿y cómo ibais dando cuenta? Es decir, ¿qué pasa al principio, no? Y claro, una de las cuestiones que yo creo que es muy ilustrativa de la dificultad del diagnóstico y en general del reconocimiento de este tipo de problemas es que son cosas tan elementales como en un momento dado responder a los gestos, responder a la sonrisa con sonrisa, saber entender, pues eso, un gesto de una regañina que en el fondo es no verbal. Son elementos que estamos tan acostumbrados a empatizar con otros, con los gestos, con la mirada, con la sonrisa, y es muy difícil darse cuenta de la ausencia de esas capacidades. Porque claro, a diferencia además de otras formas de autismo que sí cursan con retraso mental y que por tanto implican la realización por parte del niño pues de conductas muy extrañas, o por ejemplo estereotipias muy marcadas, es decir, que el niño hace cosas que son llamativamente, digamos, anómalas o no habituales. Los chicos con síndrome de Asperger, como por otra parte son inteligentes, digamos, en ese sentido, tienen un funcionamiento muy normal, pero a la vez muy poco normal en aspectos pues muy básicos. Y entonces es muy difícil realmente darse cuenta y captar la ausencia de esas capacidades. Es decir, sí, se le nota algo raro, pero y exactamente, y claro, es que es una cosa es lo que le había dicho que habitualmente nos altera, ¿verdad? Que habitualmente nos altera. Sí, sí, hasta que comportamientos que no eran normales, pero que tampoco sabían definir por qué no eran normales, ¿no? O sea que, y yo creo que tiene eso mucho mérito, ¿no? O sea, en un niño tan pequeño de repente, pues darse cuenta de que algo no va bien, ¿no? Y de hecho al final pues tenían toda la razón. Ciertas cosas o no hacen ciertas cosas como el resto de los niños, pues a veces presentan estos elementos de habilidades y luego hay cosas peculiares, sorprendentes. Que los padres pensamos, mira que, fíjate mi hijo, qué curioso lo que hace, ¿no? Lo cual también confunde, ¿verdad? Sí, te confunde mucho porque no sé, mi hijo por ejemplo tendría 2 años, o sea, se sabía todas las letras de las matrículas de los coches, pero o sea, sabía que esta era una L, esta era una M, esta era una K, y claro, a ti te hace gracia cuando vas con el niño pequeño y dice L, M, N. Claro. Pero no piensas que esto pueda ser algo, no sé, que pueda llevarte a que tu hijo pues tenga esto o lo otro, ¿no? Simplemente dices, pues mira, mi hijo ha aprendido solo las letras, porque además es que nadie le enseñó las letras.
Parece ser que esto es habitual. Sí, en ciertas ocasiones incluso es ese desarrollo de habilidades lo que confunde a muchos profesionales. Porque, bueno, cuando yo he trabajado con algunos niños, te llegan a la clínica a lo mejor con 4 años sabiendo leer, que han aprendido ellos solos, o se saben la teoría de los planetas, o saben las composiciones químicas de Marte y de Mercurio. Todos los profesores tienden a pensar que son niños superdotados, que muestran comportamientos sociales anómalos porque se aburren con los otros niños que son menos inteligentes que ellos. Es bastante razonable, ¿no? Sí, bueno, puede ser una explicación hasta cierto punto un poco lógica, ¿no? Que claro, los profesores ven esta habilidad de memorizar información y bueno, piensan, si es un niño inteligente se aburre, por eso no juegan en el colegio. Tenemos a... Perdón, ibas a hacer algún comentario, Alberto. Es que tenemos a Jesús al teléfono, ahora le damos paso. Sí, no, simplemente que pienso que muchas veces yo creo que esas habilidades son habilidades, pero lo que verdaderamente te da rabia es que se centren solo en 2 o 3 habilidades de esas, ¿no? O sea, que focalicen toda su energía y toda su capacidad, que seguro que la tienen, pero que focalice su capacidad solo en determinadas habilidades que parece que lo único que hacen es, a lo mejor, a mí me da la sensación de que muchas veces es su válvula de escape como para liberar tensión o liberar, no lo sé. ¿Podría haber alguna relación entre la liberación del estrés que comentaba Alberto y esta forma de focalizar o de un comportamiento a lo mejor un poco unidireccional, ¿no? Sobre algo son que muchas veces habilidades que no le ves una utilidad, ¿no? O sea, porque evidentemente si un niño es capaz de memorizarse todas las estaciones de metro de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y sabe cuál va detrás de otra y tal igual, vale. Dice, bueno, este niño tiene capacidad de aprender, ¿no? O tiene capacidad de memorizar. Pero el problema sería que esa capacidad que tiene, vamos a, de alguna manera, encauzarla positivamente, ¿no? Que no se quede en que, vale, tiene la capacidad de memorizar todas las estaciones de metro, pero a mí me da muchas veces la sensación de que se queda ahí, o sea, que eso se queda ahí, ¿no? Que él lo hace porque tiene esa capacidad, pero lo difícil será utilizar esa capacidad que tiene para algo positivo, ¿no? A mí me lo definieron una vez, que es como una especie de ordenador que capta toda la información, pero luego no sabe procesarla, no sabe qué hacer con ella. Entonces, bueno, sí, a lo mejor saben fechas y saben cosas complicadísimas, pero luego no la pueden utilizar. Por ejemplo, mi hijo tiene en el lenguaje, o sea, sensacional, nunca una falta de ortografía. Sin embargo, él lee una página y se ha quedado un poco en el aire. Sin embargo, jamás una falta, jamás un error ortográfico. Cuando hay alguna muy duda... fluido y muy rico, al parecer. Sí, yo de todas maneras de entrar... Sí, doctora, pero de pronto ha hecho ahí una mueca y yo que intentaba regresar con ella para pedir aclaración. No es tanto aclarar, sino seguir un poco comentando cosas. A mí me parece que es muy interesante la visión que están proponiendo algunas psicólogas británicas, precisamente, ¿no? Como Lorna Wynne o Francesca Jape, en el sentido de tratar de entender todo el comportamiento, es decir, el conjunto de habilidades y de déficits, tratar de entenderlo como cosas que están relacionadas. Porque es verdad, hay una cierta lógica en la idea de decir, bueno, el niño es muy listo, es tan listo que se aburre. Es una manera de conectar las cosas, pero no es la única forma de conectarlas. Y estas autoras y otras, pues lo que están de alguna manera ayudando a descubrir es que tanto lo que son capaces de hacer como lo que no son capaces de hacer responde a una peculiar organización también del sistema cognitivo y de su funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, una capacidad extraordinaria para analizar, para procesar detalles de información, pero una incapacidad importante para integrar información o para poner en relación los detalles con el contexto. Bueno, estas habilidades que tú dices, es que no va más allá de eso. Claro, no vas más allá de eso porque a la vez que tienes la capacidad de analizar cierta clase de información con una gran eficacia, no tiene la capacidad pues, de haber desarrollado ciertas clases de interacciones sociales, de relaciones con otras personas, con iguales. Entonces, claro, ahí lo que tú vas teniendo es un patrón de comportamiento, que es lo que tú finalmente observas,
en el que se están poniendo de manifiesto que está resultando de lo que saben hacer muy bien y de lo que no saben hacer muy bien. Y al final, esa mezcla de capacidades y de incapacidades es la que te está dando lugar a ese patrón de comportamiento tan peculiar, ¿verdad? Entonces dices, es que les falta motivación, es que libera el estrés. Yo no creo que la explicación fundamental sea solo que libera el estrés. Yo creo que evidentemente las personas con síndrome de Asperger, como todos, nos sentimos mejor cuando hacemos cosas que sabemos hacer y nos sentimos peor cuando tenemos que hacer cosas en las que somos más torpes o más inútiles, y por tanto eso rige también para ellos. Yo estoy de acuerdo contigo también, porque yo lo describo algunas veces como diciendo que ellos tienen la capacidad de analizar pero no de evaluar situaciones. Recuerdo uno de mis pacientes que realmente tenía un interés obsesivo con las religiones, y recuerdo una de las ocasiones en que una de las profesoras le preguntó pues acerca del tema. Entonces, según la profesora nos comentaba, el joven dio una charla impresionante, una especie de conferencia magistral sobre el budismo y todos los principios budistas y los Dalai Lamas y los lugares donde los Dalai Lamas habían nacido. Y luego cuando la profesora le preguntó, bueno, ¿cuál es el efecto o qué tipo de influencias ha tenido el budismo en el comportamiento de las personas? Su contestación, bueno, yo eso no lo he leído. Y como que eso no, él era incapaz de evaluar y de integrar toda la información que había memorizado en un contexto un poco más comprensible. Otro caso de los típicos niños que se aprenden, recuerdo uno de mis niños también que se aprendía, era especialista en los jeroglíficos egipcios, pero no tenía ni idea de las costumbres de la civilización egipcia, ni siquiera sabía dónde estaba Egipto, pero era un especialista en los jeroglíficos. Llama muchísimo la atención, la verdad es que cada dato y cada detalle que habláis, que datáis de este síndrome que tratamos, si os parece, vamos a hablar con Jesús, que lleva un ratito ya largo al otro lado del hilo telefónico. Les recuerdo 902 22 27 28 para aquellos que tengan alguna pregunta que plantear o que quieran compartir su experiencia con nosotros, o les parezca que su propia experiencia puede hacer un bien para otra persona que nos está viendo. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, bienvenido. ¿Desde dónde nos llama? Te llamo desde Valencia. Adelante. ¿Qué quiere contarnos? Bueno, yo quería hablar con ustedes sobre el tema que el síndrome de Asperger es una enfermedad relativamente nueva. Lo que pasa es que tarda mucho tiempo en diagnosticarlo y van de sitio en sitio, ¿no? Y o sea, que hay mucha desorientación. Exacto, hay mucha desorientación respecto a este tema, y yo pienso que deberían hacer más investigaciones o no lo sé. ¿Usted está directamente relacionado? Sí, yo pertenezco a la asociación de Asperger, pero es un Asperger adulto. ¿Usted es un Asperger adulto? Exacto, soy un Asperger adulto. ¿En qué momento usted o su familia se dio cuenta de que algo sucedía, algo que llamaba la atención, que sorprendía? Bueno, yo cuando era pequeñito era un poco introvertido, ¿no? Introvertido. Exacto, que no vivía como vivía en mi propio mundo, ¿no? Y había muchos lápices de cosas. Por ejemplo, yo el chándal nunca lo llevaba sucio y nada. ¿Por qué? Pues era por eso, ¿no? Porque no jugaba con otros niños y vivía más en mi propio mundo. Y por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que aquellas personas afectadas por este síndrome, y justamente estábamos hablando en este momento de ese punto, desarrollan habilidades que a muchos de nosotros nos sorprenden. Hemos visto un caso en un reportaje de un muchacho que realizaba unas maquetas sorprendentes. Pilar Martín Borreguero nos comentaba hace un momento este niño que ella había tratado, había conocido, pues lo sabía todo sobre Egipto, sobre los jeroglíficos. En su caso... Lo que pasa es que respecto a que estás hablando de un Asperger, no superdotado, mucho menos. Disculpe, perdón, creo que yo no le... Que un Asperger no es un superdotado. No, en ningún momento lo hemos dicho, no, en absoluto, no. Lo hemos entendido mal. No, quizá yo lo haya
lo haya planteado, lo haya interpretado mal Jesús. No, lo que decimos, por supuesto, que no tiene nada que ver con un superdotado, pero sin embargo sí parece que tienen la facultad de desarrollar ciertas habilidades que al resto nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un Asperger, pues a veces te lo sabes multiplicar. Si le pones un problema más difícil, él no lo sabe desarrollar. El Asperger solo que el Asperger lo que oye es como si lo almacenara, ¿no? Como si lo almacenara. Almacenar, exacto. Un poco nervioso porque Hombre, nos pasaría a todos, ¿eh? Con un programa de televisión. No te preocupes, sí. Nos pasaría a todos. ¿Qué años tienes? Yo tengo 23, recién hechos. ¿Cuándo fuiste diagnosticado, Jesús? Yo tarde, yo más adulto, yo a los 20 años creo que fueron. ¿Hace 20 años? A los 20 años. Ah, a los 20 años, claro. A los 20 años fui cuando me lo diagnosticado. Jesús, te agradecemos muchísimo tu llamada. Sí, después pasa que tuve muchos procesos yo en mi vida antes de esto, ¿no? Es que te oímos con cierta... No, es que yo tuve unas crisis antes de esto, ¿no? Antes de ser diagnosticado. Exacto, porque no soy diagnosticado, pero sí, pues sí. Por fallos de los profesionales, ¿no? Muy bien, como tiene que hacerse. Jesús, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu comunicación. Ha sido muy amable. Gracias. Muy amable y además, pues yo creo que también, pues muy significativo. Ha definido perfectamente. Mi hijo le pasa lo mismo, calcula perfectamente, pero luego aplicar un problema sencillo, pues le cuesta mucho trabajo. O le costaba. Ha habido una evolución ahí importante en los últimos años y ya va en algunos momentos actuando con cierta lógica. Les falta. Es que yo creo que estas habilidades pues llaman mucho la atención, pero yo creo que el problema es otro. O sea, el problema es que precisamente las habilidades que no tienen son las que habría que estudiar cómo potenciarlas o cómo enseñarles a tenerlas, claramente como las personas que no tengan síndrome de Asperger, pero por lo menos intentar enseñarles cosas que a lo mejor para nosotros son espontáneas. A lo mejor ellos no lo pueden hacer, pero se les puede quizá enseñar a hacer. O sea, entendíamos un poco que, a lo mejor lo digo porque yo tengo un niño pequeño, pero y se va a hacer mayor. Entonces a mí lo que me da, o sea, ¿qué te preocupa a ti? Hombre, me preocupa, más que preocuparme, y a mí me gustaría que mi hijo fuera lo más autónomo posible en el futuro y tuviera una vida lo más normal posible en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que intentar es estudiar mucho lo que es el Asperger, precisamente para poder ayudarles a los que tienen el Asperger. Habilidades, pero lo que había que hacer es investigar y trabajar en esas otras dificultades que les hacen, no voy a decir diferentes somos todos, cada uno a nuestra manera, pues diferentes, de alguna manera somos todos, pero sin embargo sí es verdad que esas limitaciones pueden hacer que se sientan excluidos, pueden hacer que no tengan una vida autónoma, y él dice, habría que fomentar, habría que trabajar en esa dirección. A título práctico, ¿en qué situación estamos? Esta es la voz de un padre, la reflexión de un padre que dice, a lo que hay que apuntar es a esto. O sea, vayamos a donde existen las limitaciones, o sea, lo que realmente hace que no es que sean diferentes, sino que sean diferentes y además se puedan llegar a sentir aislados y no sean autónomos. Yo creo que ahora mismo es cierto que estamos en un momento, digamos, muy inicial, estamos insistiendo mucho en eso, desde el punto de vista del síndrome de Asperger como tal. Pero, sin embargo, por suerte para las personas con síndrome de Asperger, hay una historia más larga en España y en otros países en relación con lo que es la atención a personas con autismo y la educación de personas con autismo, con cualquier variante de autismo. Y en ese sentido, las clases de problemas o de capacidades en las que los chicos con síndrome de Asperger pues fallan más, no son sustancialmente muy distintas a aquellas en las que fallan otras personas con autismo, y por tanto lo que sabemos acerca de cómo hay que... Sí. Disculpa, vamos a retomar justamente en este punto después de un minutito. Enseguida regresamos.
justo en un punto antes de hacer este breve paréntesis para la publicidad, y estábamos también planteando dos cuestiones muy interesantes. Una, establecer paralelismos sobre la situación que se vive en España, y nos apuntaba la doctora Pilar Martín Borreguero también cómo se desarrollaba en Inglaterra, pero estábamos en un punto con la doctora Belinchón antes de hacer este pequeño alto en el camino. Bueno, estábamos hablando precisamente de las posibilidades que ahora mismo hay de poder ayudar a las personas con este tipo de problemas, y yo lo que decía es que aunque el síndrome de Asperger pues es relativamente poco conocido todavía, pero el autismo, sin embargo, sí es un trastorno mucho mejor conocido y sobre el que hay ya una larga tradición de intervención y de apoyo educativo y de intervención en general, ¿no? Porque ese tipo de intervención también sería positivo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que Pilar ahora nos puede, si quieres, vamos, concretar un poco más lo que sería la definición de síndrome de Asperger y en su relación con lo que sería el concepto general de autismo. Pero así, por terminar un poco la idea que yo estaba planteando, lo que quería decir es que las claves que están ayudando, sobre todo, para organizar programas de aprendizaje, programas de desarrollo eficaces con chicos con autismo, sirven también para los chicos con síndrome de Asperger, porque fundamentalmente el modo en que ellos analizan la información social y no social, las estrategias que tienen de aprendizaje, las estrategias que tienen un poco de procesamiento de la información, de pensamiento, son muy similares, probablemente son iguales a las que tienen otras personas con otras variantes de autismo. Entonces, en ese sentido, yo sí querría lanzar desde aquí un mensaje positivo, ¿no? Que se pueden aprovechar esos recursos. Y Jesús, en la llamada anterior, señalaba con mucho acierto el que evidentemente en este momento en España hay un reto muy importante para los profesionales, que es en el ámbito del diagnóstico. El ámbito del diagnóstico, podríamos decir que en este momento no hay una formación de profesionales y no hay una estructura todavía de profesionales suficientemente especializados para poder diagnosticar tan pronto casi como los padres detectan las sospechas, poder hacer un diagnóstico objetivo. Ahí evidentemente es verdad que España hay en ese sentido un reto por delante. Alberto, sin embargo, ahí tuvo cierta fortuna. Más fortuna evidentemente que los pero tengamos en cuenta que Nicolás es muy pequeñito, tiene 8 años. Pero sin embargo, a nivel de intervención o de atención, yo sí querría lanzar la idea de que en España hay unos excelentes profesionales y unos excelentes servicios de atención. Está con él y, o sea, que está relacionado con él, pues, profesores, educadores, cuidadores. La verdad es que se va a tener el cobre con él, ¿no? O sea que, y no es fácil, o sea, tratar con un niño con síndrome de Asperger no es fácil, ¿no? Estamos hablando de un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué características tiene Pilar Martín Borreguero, que las define perfectamente, por supuesto, en este libro que yo tengo en mis manos, y que si están interesados en el tema, pues no solamente les recomiendo, sino que además le digo que es el único libro publicado en castellano al que pueden tener acceso? Lo ha publicado Alianza Editorial. ¿Qué características tiene este síndrome del cual nos estamos ocupando esta noche, Pilar? Como tú bien has dicho, es un trastorno generalizado del desarrollo y tiene bases biológicas, lo que quiere decir que no está causado por la disciplina que han impuesto los padres o por la personalidad de los padres o por nada de eso. Tiene 3 características principales, o existe una constelación de comportamientos que se engloban en torno a 3 trastornos principales. El primer trastorno es el déficit de la interacción social y engloba comportamientos anómalos, such as el problema de la comunicación no verbal, o la dificultad para hacer amistades, o la falta, como he dicho antes, la falta de reciprocidad social y emocional dentro de un contexto comunicativo. El segundo grupo de trastornos se engloba en torno al déficit de la comunicación social. En este sentido es curioso porque, como hablábamos antes, los niños con el síndrome de Asperger desarrollan unas habilidades lingüísticas bastante avanzadas, y lo único que fracasan en utilizar esas habilidades para la comunicación social, es decir, no ponen el lenguaje al servicio de la comunicación social. La mayoría de ellos realmente no entienden las reglas que regulan la comunicación social, no entienden las reglas de la conversación recíproca.
no entienden el lenguaje metafórico, tienen muchas dificultades para utilizar el humor. Supongo que eso lo habéis comprobado vosotros con vuestros hijos. Y el tercer grupo de trastornos está relacionado con la forma que lo describimos, es como la rigidez mental o la falta de flexibilidad cognitiva. Quiere decir que existe siempre un patrón repetitivo de conductas o intereses o actividades. Tienen una tendencia bastante marcada a desarrollar rituales que por otro lado no tienen ningún tipo de función. Rituales, por ejemplo, del tipo ordenar los juguetes antes de irse a la cama de manera determinada. Sí, para que nos entiendan otras personas que nos están viendo. O por ejemplo, recuerdo una de las pacientes con las que yo traté en Londres, era una niña que había desarrollado el ritual lo describo en el libro además, de ponerse la ropa el uniforme de colegio en un orden específico, y uno de los criterios que tenía es que ningún mechón de pelo se podía ver, y el abrigo tenía que cubrir todo el jersey y la faldita. Entonces cada vez que cuando iba al colegio iba andando, cada vez que se la veía un trocito de la faldita, pues tenía que quitarse el abrigo y volver otra vez a empezar el ritual. Son rituales que realmente para nosotros no tienen ningún tipo de función, pero bueno, ellos sienten la necesidad de hacerlo. Ahora continuamos desarrollando este análisis para todos, para que podamos entenderlo mejor. Rosa nos llama. Buenas noches. Buenas noches. Hola Rosa, bienvenida. ¿Desde dónde nos llama? Desde Valencia. Desde Valencia también. Adelante, ¿qué quiere compartir con nosotros? ¿Tiene una relación directa con...? Sí, pues nosotros en casa es nuestra hija. Tiene ahora 10 años. Además es muy raro porque normalmente no son niñas, lo que hay es casi todo niños. Sí, porque no hemos hablado todavía si afecta por igual a niños y niñas. Disculpe, Rosa. Sí. Pues normalmente son 10 niños, por cada 10 niños hay solamente una niña. Entonces, bueno, sobre todo, pues no sé qué quería que les comentara. ¿Cuándo fue diagnosticada su hija? Nosotros tenemos el diagnóstico hace exactamente 1 año y unos meses, pero digamos desde que tiene ya 3 o 4 años que habíamos notado cosas diferentes con los otros niños y empezamos a acudir a psicólogos, con el colegio también. Sobre todo lo principal es lo que nos pasa a todos los padres, es que vemos que no juegan con otros niños, no contestas cuando le hablas, no utilizan los juguetes, tiene una psicomotricidad muy pobre. Y nada, empezó ahí el pelotaje con los psicólogos, con unos diagnósticos, vamos, muy dispares, y ninguno tenía nada que ver con lo que tenía la niña. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque estamos hablando también, estamos incidiendo mucho sobre ese problema de un diagnóstico que suele llegar con mucho retraso. ¿Qué ha cambiado en la vida de los padres, en este caso de usted, Rosa, desde el momento en el que tienen un diagnóstico donde le ponen nombre y apellido a eso que le hace a su hija ser diferente a los demás? Pues vamos, el primer momento que lo sabes, aparte de saber que es algo que ya tienes para siempre, que te quedas así un poco porque siempre tienes la esperanza, pero en ese momento ya sabes que no, que es para siempre, pero también sientes un montón de descanso porque por fin has encontrado lo que estabas buscando y que sabías que existía, que la gente te trata como si estuvieras tonta o si estuvieras loca o si fueras una histérica. Entonces por fin dices, bueno, pues no estaba equivocada, aquí había algo, y además que ya puedes empezar a trabajar con ella, ya puedes empezar a facilitarle las cosas, a comprenderla, a ayudarla, que es muy importante. A estos niños es que si no sabemos lo que tienen se les puede llegar a destrozar porque los riñes y quieres que hagan las cosas como los demás, no las hacen. Entonces ya cuando realmente te das cuenta de lo que tiene y ya lo sabes, es una tranquilidad muy grande porque ya entiendes por qué tu hija hace cosas tan extrañas, porque se comporta de determinada manera cuando hay gente. Entonces la verdad es que es un descanso para ella y para nosotros y para ellos sobre todo. Rosa, muchísimas gracias por esta comunicación, un saludo. De nada. Gracias, pues sin duda, y no hace falta preguntar ni a expertos ni a quienes hoy nos acompañan como testimonios, como padres vinculados con el síndrome del que esta noche nos ocupamos, que las dudas es probablemente la sensación una de las sensaciones más dolorosas que sienten los padres cuando no saben
qué es lo que está ocurriendo. Vean el siguiente reportaje. Las dudas son lo primero que surge ante una madre que no entiende el comportamiento extraño de su hijo, sobre todo cuando en otros aspectos es completamente normal o incluso sobresaliente. Desde pequeñito nos dimos cuenta de que era un niño un poquitín especial a la forma de actuar, hacía cosas muy repetitivas, por ejemplo los picaportes de las puertas, continuamente se podía tirar horas abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, pero como luego era un crío muy espabilado, entendía enseguida las cosas, pudo seguir los estudios más o menos bien, incluso en algunas asignaturas destacando, en otras con un poquito de ayuda y tal, pues siempre pensábamos que era una forma de ser de él y que cuando creciera pues igual se le pasaba. El mayor problema al principio fue que los médicos no conocían el síndrome de Asperger y hasta los 18 años no le diagnosticaron la enfermedad. Tú llevabas a tu niño, yo conozco padres que han ido al centro de salud mental con su niño porque tiene algún problema y no saber qué es el síndrome de Asperger, tener el padre que decirle al psiquiatra, pero si es que hay una página web, hay esto otro, en Estados Unidos hay esto traducido, no sé cuál, hay libros traducidos que han venido de Estados Unidos, etcétera, o sea que muchas veces son los padres los que tienen que decirle al profesional que esto existe, pero un diagnóstico temprano siempre es bueno porque si necesitan apoyo en el colegio en determinadas cosas en las que van mal, se les puede apoyar, y sobre todo llegar a la adolescencia sabiéndolo y sabiendo estar con ellos y entenderles el por qué tienen esos enfados a veces, el por qué no cuentan las cosas, el por qué ciertas cosas que pueden dar lugar a que ellos tengan unos problemas de depresión, pueden tener problemas, trastornos obsesivos, pueden tener problemas de autoestima grandísimos. En algunos casos, un mal diagnóstico médico ha llegado a confundir gravemente este trastorno con una esquizofrenia. Tienen unas cualidades tan buenas, son tan buenas personas, son tan ingenuos muchas veces, son tan majos que es que, de verdad, no porque esté aquí delante, que tienen unas cualidades muy buenas que sabiéndoles llevar y apoyándoles es de verdad estupendo estar con ellos. Cosa contraria, si no se les apoya pueden dar lugares, bueno, se han dado casos de que nos han encontrado que están en psiquiátricos chicos encerrados, sí, porque no se les ha entendido, ellos nos han sabido entender, como tienen en algunos momentos obsesiones, tienen ideas que dan lugar a que pensar profesionales que puedan tener trastornos más gordos. El mayor problema ahora es encontrar un trabajo adecuado que fomente el desarrollo de los talentos e intereses especiales y los transforme en habilidades útiles. Las dificultades son enormes. Él tiene una discapacidad reconocida por el INSERSO, pero resulta que como no es una discapacidad ni física ni psíquica, vamos a ver, no es física porque no tiene nada físico, psíquica tampoco porque no es deficiente mental, ellos lo miden por deficiencia mental. Como no es deficiente mental, yo he intentado pedir cursos de formación a través de un centro ocupacional para él y me han dicho que no, que me lo han denegado. Me lo han denegado porque no es deficiente mental. A menudo no consiguen el trabajo a causa de sus escasas habilidades en las entrevistas, sus discapacidades sociales, sus excentricidades o sus ataques de ansiedad. Cuando se expresan, utilizan la palabra adecuada. O sea, no les gusta emplear otra palabra. O sea, cuando saben que han encontrado la palabra correcta para eso, la emplean siempre, aunque no se lleve utilizar esa palabra. Y entienden mejor un lenguaje literal, verbal. No entienden dobles sentidos, no entienden tu cara. O sea, lo que todas las personas normales simplemente con un gesto ya nos entendemos qué quiere decir. Ellos cuando la aprenden sí, o sea, para eso están las habilidades sociales que se les puede dar desde pequeños, etcétera, o este tipo de terapias. Cuando ya se han enterado algunas, pues ya o incluso dudan. Para la mayoría de las personas con síndrome de Asperger, el factor más importante del tratamiento es la necesidad de reforzar la comunicación y la competencia social. Era una madre, hoy nos acompañan dos padres, también tenemos una madre en el plato, pero no tienen, en este caso le ha dejado toda la responsabilidad al padre, que dice que evidentemente sabe del tema. ¿Es verdad que se puede confundir con una esquizofrenia? Hombre, yo creo que luego no lo pongo en duda, quiero decir que ella nos lo ha comentado, será así, pero me ha llamado la atención, no sé si a lo mejor con otro tipo de enfermedades mentales, pero con esquizofrenia se puede confundir, pero yo creo que es más fácil confundirlo con otras muchas cosas, más que con esquizofrenia precisamente, porque precisamente el curso del desarrollo, es decir, cómo son los primeros años del desarrollo en la vida de un chico con síndrome de Asperger, en la vida de una persona con un trastorno esquizofrénico son muy diferentes. Por tanto, cualquier profesional del ámbito de la salud mental o cualquier psicólogo clínico que pidiera información mínima, una mínima información sobre cómo han sido, por ejemplo, los primeros 4 años de vida
en aspectos de este estilo que hemos hablado antes, ¿no? De la interacción social, de la comunicación no verbal, de la posibilidad de, en un momento dado, de entender una broma o de gastar una broma o de engañar o de mentir. La comunicación gestual. La comunicación también, gestual, esta cuestión un poco de limitación de intereses, que resultan maniáticos, ¿no? Diríamos que desarrollan rituales o manías que no se entienden muy bien. Esto está presente en los 3-4 primeros años de vida en todos los chicos, y esta clase de aspectos pues no se dan así en las personas con esquizofrenia. Por tanto, yo creo que evidentemente si llega una persona adulta no diagnosticada, un profesional puede efectivamente encontrar ciertos elementos para confundir el diagnóstico, pero creo, y Pilar de esto sabe más, yo creo que no es probablemente el trastorno con el que más frecuentemente se le confunde, con independencia de que pueda haber en los casos en los cuales en los adultos, sí. La madre sí que puede tener razón, porque en los adultos lo que yo estoy hablando de mi experiencia en Inglaterra, lo que ha pasado allí es que los psiquiatras que han tratado con adultos han tendido a evaluar los trastornos psiquiátricos del paciente desde el punto de vista de los estados mentales actuales, en lugar de evaluar los trastornos desde el punto de vista evolutivo. Eso, gracias a que tenemos ahora la definición del síndrome de Asperger, está cambiando, y los psiquiatras ahora de adultos pues están evaluando pues las alteraciones de la comunicación, las alteraciones sociales desde el punto de vista evolutivo. Entonces, como decía Mercedes, si existe un patrón estable a lo largo de la vida de trastornos sociales, realmente no podría ser esquizofrenia. De todas formas, el problema está en que, claro, muchas de las características que tienen los jóvenes y adultos con el síndrome de Asperger se parecen en cierto sentido a algunas de las características que muestran las personas con esquizofrenia. De hecho, por ejemplo, hay un ejemplo clásico de un joven con el síndrome de Asperger que se le diagnosticó con esquizofrenia sobre la base de que el psiquiatra le preguntó: ¿y usted oye voces? Y el joven le dijo: pues sí, claro, sí que oigo voces. Claro. Y lo que él quería decir, claro, él interpretó literalmente esa pregunta. Entonces, claro, él estaba oyendo voces porque estaba escuchando al psiquiatra hablarle con él, estaba escuchando a la gente en la sala de espera. Entonces le dijo: sí, yo oigo voces. Entonces es un ejemplo clásico que hasta Lorna Wynne lo menciona en sus libros, pero que lo utilizo para reflejar un poco cómo ciertos comportamientos se pueden llegar a confundir si no se evalúan desde la perspectiva adecuada. Ahora inmediatamente le damos la palabra a Pablo, que parece que la pedía. Vamos a escuchar a Rafael, es otra persona que se ha puesto en contacto telefónico con nosotros. Hola, buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué quería compartir con nosotros? Pues mira, yo, verás, desde la experiencia de aquí en Andalucía, ¿no? Como presidente de la asociación y como padre, quería... ¿Eres presidente de la asociación? De la asociación Asperger Andalucía. Sí, bueno, mira, nosotros estamos empezando a difundir este tema, ¿no? Y nos llaman padres verdaderamente desesperados. O sea, escuchamos testimonios de gente que de verdad se nos parte el alma, ¿no? Porque hay padres que llevan 4 y 5 años buscando, llevando a los niños a los mejores médicos, a los psiquiatras. Pero muy desorientados. Y es que no les dan razón de qué es lo que pasa, ¿no? Con sus hijos. Entonces, claro, el circuito es el de siempre, ¿no? Primero los padres van al otorrino para ver si el niño oye bien, porque el niño no responde cuando le llaman. Entonces, claro, el otorrino no le detecta nada. Van al neurólogo porque tienen comportamientos extraños, tampoco le detectan nada. Y entonces luego lo que viene, pues nada, el médico de cabecera, por supuesto, tampoco, porque el niño pues habla bien, es más, habla bien, habla muy bien, no para de hablar. Y bueno, pues tampoco. Entonces vamos a los psicólogos. Los psicólogos, pues bueno, lo que suele pasar es que el 90% no saben de qué va el tema. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Entonces hay familias por ahí que están sufriendo increíblemente, ¿no? Luego, por otra parte, hay muchos psicólogos que dicen, bueno, pues que el niño está un poco mimado, es que el niño es inmaduro, encima... Mimado, o sea, inmaduro. Mimado, inmaduro, hiperactivo... Hombre, y encima la culpa recae en los padres, ¿no? Las abuelas, lo típico, es que este niño lo que necesita es disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, algunos, pues optan por llevar una disciplina, ¿no? Con lo cual se maltrata al niño sin saberlo, ¿no? Y entonces estos niños están sufriendo un maltrato en los colegios, en su casa, o sea, su vida es un infierno, y la de los padres también, ¿no? Entonces, bueno, en los colegios, por supuesto, estos niños son castigados normalmente, repiten cursos, se ríen de ellos muchísimo porque... ¿Se ríen de ellos? Se ríen muchísimo, o sea, ¿por qué? Porque ellos no entienden las bromas, no entienden los chistes, no entienden
las interpretaciones, la complicidad, es decir, son tontos, no saben que unos, no sé, se ponen a llorar por una cosa a lo mejor que para los demás es una tontería, o tienen reacciones de ira que son desproporcionadas, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, después los profesores les pasa lo mismo, los profesores no tienen ni idea, ¿no? Entonces, claro, es normal que los niños lleguen luego a la secundaria, a una edad más mayor, con fracaso, bueno, no nos extraña que lleguen a suicidios y cosas así, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo hace que está constituida la asociación en Andalucía? Pues desde noviembre. Desde noviembre, o sea, más reciente todavía que la que preside uno de nuestros invitados esta noche, Alberto Vega, recordamos, secretario de Asperger España. Sí. Rafael, muchísimas gracias por tu comunicación, un saludo. Bueno, perdona un momento, quería solamente decir por supuesto, adelante, claro. Sí. Bueno, quería decir que, bueno, que estos niños necesitan en los colegios, hay que aprovechar los tiempos de recreo donde sufren enormemente, ¿no? Y aprovechar este tiempo para intentar integrarlos, enseñarles habilidades sociales que ellos necesitan. Se necesitan monitores escolares, que no, la administración es muy lenta, o sea, se pierde un tiempo precioso para ellos en llamar, en reclamar monitores, reclamar atención, y claro, los niños crecen enseguida. Aquí en Andalucía tenemos una estimación de que hay unos 4.000 niños en edad escolar. 4.000 niños solo en Andalucía. Solo en Andalucía. Adultos pues unos 20 o 30.000 personas, ¿no? Pero por estos niños es que estamos a tiempo de hacer mucho, porque todo depende del tratamiento que se dé con ellos y aprovechar. Bueno, yo creo que hay que tener un espíritu optimista, las cosas quizá no están tan bien como lo desearíamos, pero parece que está quedando muy claro que hay una gran diferencia entre los padres que tuvieron que vivir esta situación hace 20 años y los padres como el papá de Nicolás que lo está viviendo, podríamos decir, a tiempo real. Claro, pero es que necesitamos urgentemente profesionales, necesitamos que la gente sepa lo que hay, ¿no? Sí, sí, ahora depende. Pretendemos quitarte la razón, Rafael, al contrario, pero bueno, que me parece que también hay que dejar impresa un espíritu un poco optimista, ¿no? Sí, porque bueno, sí, claro. estás muy enfadado, Rafael, bueno, y claro, el 90% de los psicólogos no saben, el 90% de los profesores no saben, y bueno, a veces contagiamos el enfado. Es que es lógico, verás, porque es que ocupa una página en toda la carrera. No, estoy segura, estoy convencida. Ya, tampoco es culpa de ellos, es cierto, ¿no? Pero bueno, muy claro, bueno, yo que recibo aquí los testimonios de la gente y de verdad son algo increíble que una madre se pase 4 y 5 años buscando que alguien le diga lo que le pasa a su hijo y que no lo sepa. Rafael, muchísimas gracias y estoy absolutamente convencida de que desde el lugar en el que te encuentras y con el ímpetu con el que nos has hablado vas a hacer mucho bien en esa asociación, repetimos, en Andalucía, que está creada desde noviembre, que cuenta con muy poquitos meses de tradición. Adelante y muchísimas gracias, Rafael. Programa, sí. Un saludo, buenas noches. Bueno, pues muy interesante porque esto nos coloca en una posición que nos había dejado Alberto Serra cuando decía, bueno, pasemos al lado práctico, vamos a potenciar habilidades, se necesitan monitores. Bien, ¿qué se necesita? Vosotros, ustedes, sois expertos. ¿Qué se necesita? ¿Qué reivindicamos? ¿Qué reclamamos desde aquí? Yo creo que lo ha definido bien, sobre todo monitores o profesores que se especialicen en ayudarles en determinadas áreas. Por ejemplo, mi hijo en el taller ocupacional en el que está, pues tienen clases de ajuste y les enseñan una serie de habilidades que él ha ido adquiriendo, pues una cierta autonomía para moverse en transporte, a manejar dinero, y entonces yo creo que todo viene por dedicarles un tiempo específico para desarrollar unas habilidades que normalmente ellos no tienen. En el caso de mi hijo pues ha sido muy positivo, y ya que Rafael nos ha dejado así un poco con el alma en vilo, pues quiero aquí hacer un canto de optimismo porque nuestro hijo primero pasó un poco lo que ha dicho Amparo antes, que bueno, ya se le pasará. Realmente yo estuve así, no sé mi mujer, pero yo así hasta los 16 años y ahí ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Le encontré un sitio en el que estamos contentísimos, él es feliz. Y cuando yo ya de algún modo había abandonado un poco pues toda esperanza, resulta que de 2 años a esta parte pues ha desarrollado una serie de facultades que antes no tenía. La empatía, que era muy difícil en ellos, pues ya se va produciendo. La carencia de afectividad, que teníamos esa sensación, parece que no tiene sentimientos, bueno, pues ya es cariñoso, ya él sabe captar cuando alguien le quiere, cuando no. Solo en 2 años, sí, algo. Sí, en 2 años hemos visto esa evolución, a lo mejor ha sido más lenta y no la hemos captado. Y entonces, bueno, pues él está desarrollando ahora una serie de cosas de sentido común que parecen tontas, pero que en él pues es muy significativo que se produzcan.
Y entonces, bueno, pues como Rafael nos ha dejado un poquito así, pues quería decirlo. Pero vamos, la línea es la que él dice, profesores especializados aprovechando tiempos muertos, porque la verdad es que es muy difícil, hay que dedicar tiempo a todos y yo creo que... Doctora Belinchón, por supuesto. No, yo quería decir que, bueno, actualmente estamos precisamente tratando de responder esa pregunta de qué se necesita, porque es verdad que es muy difícil dar soluciones si no tenemos bien identificadas las necesidades específicas, ¿no? Y en la Universidad Autónoma estamos haciendo ahora precisamente un estudio en el que está colaborando la Asociación Asperger España y el resto de las federaciones de autismo, y estamos preguntando directamente a las familias y a los propios afectados qué es lo que en su opinión es más necesario. Y una de las cosas que nos estamos encontrando, y yo creo que es interesante, es que las necesidades de los chicos y de los familiares evidentemente son muy distintas dependiendo de la edad. Sí. Dependiendo de la edad. Da igual Nicolás que Eduardo. Exactamente, claro, las necesidades de una familia con un niño recién diagnosticado, pongamos de 5, de 6, de 7 años, que está pues en primaria, está en un momento vital concreto, bueno, ahí las clases de objetivos y de estrategias y los contextos de intervención son muy diferentes a las que en un momento dado van a hacer falta cuando ese chico sea ya un adolescente, esté en un instituto, esté en un programa de secundaria, tenga que organizarse la pandilla, etc. Y va a ser totalmente distinto cuando sea, o sea, va a ser bastante distinto cuando ya sea un adulto. Evidentemente, como tú decías muy bien, pues espera que, o se desea, que tenga una autonomía, que tenga un ocio organizado a su gusto. Entonces quiero decir que realmente... Una convivencia satisfactoria. Que incluso dentro de lo que podría ser el ámbito educativo, aquí tenemos la gran suerte en España de que hay una escolaridad obligatoria, ¿verdad?, durante un montón de años, y por tanto ahí tenemos un espacio de un montón de años en los que es posible que se puede trabajar muchísimo, y el modo en que hay que trabajar dentro del aula, en los espacios de recreo, en las actividades de ocio que organizan las escuelas, con los compañeros, con los tutores, con los profesores del aula, con el propio claustro de profesores. Es que son tantas y tantas las necesidades de intervención distintas que es una visión realmente muy compleja, yo no querría que de aquí saliera tampoco una visión simple de decir, con una receta, con una clase de profesionales, con una clase de estrategias, porque realmente lo que fundamentalmente falta, ¿no? Claro, falta primero formación, pero esa formación y esa información abarca a profesionales de muchas clases, de muchos contextos, a ámbitos sociales muy variados. A mí me gusta, por ejemplo, haber leído que en Inglaterra hay programas de apoyo para jóvenes y adultos con síndrome de Asperger que involucran a toda la comunidad. Es decir, involucran a los conductores de autobuses, a las taquilleras de cine, a los camareros de los bares. Es también importante que tu vecino sepa que tu hijo tiene Exactamente, porque no es una cuestión solo de profesionales. Claro. En el fondo es una cuestión de cómo el conjunto de la sociedad es capaz de reaccionar ante unas personas que tienen un modo peculiar de comportamiento en virtud de sus dificultades. Y claro, yo creo que es muy interesante que seamos capaces de tener esta visión de conjunto y de identificar necesidades en el ámbito educativo, necesidades en el ámbito del ocio, en el ámbito de la salud o en el ámbito de los diagnósticos. Yo creo que es muy importante y bueno, nosotros desde luego estamos encontrando ahí, diríamos, entre lo que nos dicen los propios afectados, los propias familias, los propios profesionales y las experiencias que hay ya en otros países que son de muchísima ayuda. Ahora podemos hablar de la experiencia en Londres, es una visión compleja la que hay que manejar, yo creo, en esta situación. Perdona muy brevemente, porque hay una cuestión que yo trataría de destacar, y es que las personas con síndrome de Asperger, como no tienen retraso mental, como no tienen deficiencia intelectual, funcionan normalmente en contextos ordinarios, es decir, que la idea de centros específicos, de educación especial, es que esto no sirve para estas personas, que estas personas se van a mover en los contextos ordinarios habituales. Sí, ese yo creo que es un problema. Y esto diversifica mucho, ¿verdad? Claro. Y para los niños, sobre todo, que tienen esto, sería muy importante el saber qué es lo más adecuado, ¿no? Yo no sé si se tiene claro. O sea, yo la idea que tengo es que no se tiene claro. Bueno, digamos, se está aclarando. Yo creo que lo que es positivo... Claro, entonces de lo que se trata es de que, pues eso, de que se siga de alguna manera estudiando el tema para cada vez aclararlo más, ¿no? Claro, yo creo la necesidad yo creo que nos plantea también Alberto, quizás sea, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y cuánto tiene Nicolás 8 años o otros niños... Pues claro, que es una lástima que estemos perdiendo el tiempo. Me siento muy afortunado de que mi hijo
de que mi hijo, que tiene 9 años, pues ahora tenga la atención que tiene, con sus problemas, o sea, quiero decir, que a lo mejor no es la más, no sé si es la más adecuada o no, seguramente que sí, según lo que se sabe sí, ¿no? Pero estoy segura de que tu hijo, pues ojalá hubiera tenido esas posibilidades también, ¿no? Y espero que un niño que acabe de nacer y que vaya a tener el síndrome de Asperger, pues dentro de 10 años pues todavía esté la situación mucho mejor, ¿no? Y las cosas más claras, ¿no? Para él, ¿no? Pues basta. A mí lo que me gustaría añadir sería que el diagnóstico yo creo que es la llave de acceso a ese conocimiento que nos va a guiar en cuanto al tratamiento del niño o del adulto. Y que va a situar a la Entonces familia yo creo que lo que plano... deberíamos de luchar es por rebajar la edad del diagnóstico. Claro, que no sea... Y una de las formas yo creo que se podría hacer es si, por ejemplo, desde el colegio de médicos o desde el colegio de psicólogos en las universidades de psicología, pero sin olvidarnos del colegio de médicos también, y desde el Ministerio de Educación, se pudiesen establecer ciertos protocolos para explorar ciertos comportamientos que te pueden indicar que existe la posibilidad de un síndrome de Asperger o un autismo. El uso de estos, por ejemplo, estos cuestionarios, estos test de exploración, no significa que la persona... ¿En qué consisten esos test? Bueno, pues hay diversos test de exploración. Yo he traducido algunos en mi libro, pero la asociación la Autónoma están haciendo uno, en la asociación de Asperger en la website tienen otros traducidos. Son cuestionarios muy básicos que tienen un nivel de fiabilidad limitado, pero que pueden... Orientativo quizás. Sí, pueden indicarte, no son test diagnósticos, pero te indican la posibilidad de que ese niño pueda tener ciertas dificultades. Entonces lo que te indicarían es que ese niño debería ser remitido a un servicio especialista para el diagnóstico. Pero eso, por ejemplo, si se hiciese desde el colegio de médicos, entonces, por ejemplo, todos los pediatras que claro, anualmente o cada 6 meses miran a los niños y hacen ciertas preguntas de ese tipo, ya les indicarían sobre la necesidad de referir al niño a un servicio especializado, o incluso los profesores. Bueno, también. esto no solamente parece algo más que razonable, sino que así a bote pronto y en mi absoluto desconocimiento me parece que sería sencillo de aplicar. O sea, desde el colegio de médicos, y todos los pediatras pueden tener este dato como llamada de atención, pues sin duda el en este diagnóstico... momento en España pues se da una situación muy interesante, y es que los que no están nada desorientados son los padres. Se habla de desorientación. Pero los datos que tenemos y la experiencia vuestra y el amor, no, y los datos que tenemos es que los padres fiablemente sospechan en edades muy tempranas, y por tanto la responsabilidad de la demora del diagnóstico en absoluto es de los padres, es del sistema. Doctora disculpa, porque acabo de recordar que una de las llamadas que hemos recibido, yo ahora no recuerdo exactamente el nombre, apuntaba en esa dirección. No estoy mal de la cabeza, no estoy loca, yo tenía razón, me parece que era Rosa, si no estoy equivocada, que había sufrido mucho hasta el momento del diagnóstico, y su comentario era, bueno, o sea, efectivamente, ellos tienen muy claro el diagnóstico, y a veces quizá es el lado médico, el lado técnico quien desorienta, ¿no? Pero haciendo una crítica... Pero porque falta precisamente avanzar en esta línea que apuntaba Pilar, es decir, falta concienciar a ciertas clases, a ciertos colectivos de profesionales. Y he hablado de pediatras, por ejemplo, que evidentemente ven a los chicos cada 6 meses, claro, pero también los educadores de las escuelas infantiles. Son personas que están absolutamente en contacto obligadamente con los chicos. Fueron ellos los que lo detectaron. Claro, y por tanto es relativamente fácil, siempre y cuando, lógicamente, yo creo que esa es la batalla, y ahí es donde está la batalla. Es decir, podemos mejorar los instrumentos actuales, pero la batalla está precisamente en convencer a ciertos colectivos de profesionales que incorporen este tipo de problemática en sus esquemas, digamos, de detección temprana. Y esto es un reto que está por delante, pero bueno, hace 2 años, cuando decías, bueno, vamos a ver esto, tal, no, es que hace 2 años esto, por ejemplo, no lo teníamos tan claro. Ya, aquí en casi los últimos minutos vamos a recibir una nueva comunicación, y Alberto inmediatamente. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Juan Manuel, te escuchamos. Bueno, llamaba desde Toledo. La verdad es que en primer lugar me congratulo, les felicito, porque bueno, un programa de prácticamente 1 hora de duración sobre un síndrome pues tan desconocido, pues es un motivo de felicidad, ¿verdad? Como es un programa pues que yo creo que ha tocado todos los aspectos de este síndrome, a mí sí me gustaría enfatizar 2 cosas.
reiterar la necesidad de que que los profesionales de la educación sean conscientes de cómo tratar a estos niños, al menos unas directrices generales, y segundo, cómo la dificultad que estos niños tienen para comprender el lenguaje no verbal, no entienden la ironía, la metáfora, definitivamente no comprenden la doble intención del lenguaje, les hace sufrir enormemente. Yo cuento el caso de mi hijo, pero realmente para él se ha convertido casi en una tortura al colegio, porque... ¿Qué años tiene tu hijo, Juan Manuel? Tiene 12 años, 12. A punto de cumplir 13. Él no sabe distinguir pues si pasarle la mano por la cara es una agresión o es una caricia, si pasarle el brazo por encima del hombro es intentar ahogarle, pues una muestra de aprecio, de cariño. Es una verdadera tortura, no saben si tienen amigos o enemigos, y le ha generado incluso tics nerviosos, le ha generado enormes crisis de ansiedad, taquicardias, que bueno, pues cuando uno de los especialistas finalmente se le han diagnosticado medicamentos, cuando uno de los prospectos pues están definitivamente previstos para esquizofrenia, ¿verdad? Volvemos a hablar de... coincide también se hablaba del asunto de la esquizofrenia, Juan Manuel, si lo recuerdas, en el reportaje. Muchísimas gracias por esta llamada, nos quedamos casi sin tiempo y es una lástima porque a partir de aquí podríamos empezar a desarrollar una de las cuestiones que a mí me parece que más también preocupan mucho a los padres, que es la relación de sus hijos con otros niños, sobre todo cuando son niños pequeños, que sabemos que en algunas ocasiones también hay cierta crueldad. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y sigan esta línea, muy amables. Muy amable, gracias. Yo quisiera que el final lo pusierais vosotros, Alberto, que... Pablo, perdón. Yo es que, a tenor de lo que se ha dicho antes, de la capacidad de detección de los padres, y somos los primeros quizá en darnos cuenta de que algo pasa, hay un caso muy curioso en Madrid de un muchacho que es Asperger y es ciego. Entonces el padre veía un comportamiento anómalo y los profesionales, sobre todo los profesores, no, es que es ciego, por eso se aparta de los demás, y él insistía, yo he visto a chicos ciegos y ellos no actúan así, y entonces porfió tantísimo hasta que por fin le diagnosticaron. Como comentaba Alberto también anteriormente, a veces parece que se solapa con otra deficiencia o hablábamos anteriormente de la hiperactividad o el déficit de atención, ¿verdad? No, y que probablemente es posible que pueda tener las dos cosas, ¿no? O sea, sí, claro, por supuesto. El 60% de los niños con síndrome de Asperger tienen problemas de atención. A mí lo que me gustaría añadir, antes de que termines el programa, es que y esto es un mensaje para los profesionales que nos estén escuchando, que ante el fracaso de un niño en desarrollar la interacción social se debe sospechar un cuadro del síndrome de Asperger. Luego ese cuadro se tiene que confirmar o refutar con un proceso de diagnóstico adecuado, pero ante todo, cuando se te presenta un niño que ha fracasado en desarrollar la interacción social con sus amigos, siempre se debe sospechar ese cuadro. Tenemos un minuto que nos vamos a distribuir entre Mercedes y Alberto. Mercedes. Yo solamente enfatizar parte de la pregunta que hace Pilar Martín en el título de su libro. Síndrome de Asperger es una discapacidad social y las personas con síndrome de Asperger tienen una dificultad fundamental para entender las claves que rigen los intercambios y las relaciones sociales. Y esto hace que el mundo social sea muy impredecible para ellos. Y yo creo que uno de los retos importantes en la atención a las personas con síndrome de Asperger es que nos demos cuenta que no son solamente ellos los que tienen que aprender a manejar esas claves, sino que también somos nosotros los que tenemos que ayudarles a comprender esas claves y facilitarles esa comprensión del mundo social, que realmente es extraordinariamente complejo. Pues, Alberto. Me toca terminar. No, lo único, yo creo que cuanto más sepamos de esto, o sea, tanto la sociedad en general, porque estas personas van a vivir en esta sociedad, cuanto más sepamos de esto, pues va a ser mejor para todos, ¿no? O sea que y yo intentaría, pues eso, por una parte, pues dar a conocer más el problema y por otra parte, pues aplicar los conocimientos que se van adquiriendo para que estas personas no se tengan un futuro. Vamos, el futuro lo van a tener, ¿no? Pero me refiero a un futuro, pues no sé, lo más normal posible, ¿no? O sea, lo más... Lo que todos deseamos para... Sí, lo que todos deseamos para la gente a las que amamos. Alberto, muchísimas gracias. Nosotros hemos intentado hacer nuestra pequeñísima aportación
en cuanto a la divulgación de un síndrome pues tan desconocido como el que hemos tratado esta noche. Os agradezco mucho y sinceramente que hayáis estado con nosotros esta noche. Un saludo a todos y muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. La semana que viene, como siempre, en directo, regresamos. Que disfruten de ella. Buenas noches a todos.